El sonido está ahí con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y no está de más conocer sus cualidades y sus definiciones. Si hablamos del sonido como tal, su definición se remonta al latín del sonitus, que significaría sensación del sonido. O sea que el sonido es una sensación que se genera a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. Como ejemplo, podríamos poner claramente lo que nosotros escuchamos. Lo que hablamos se transmite a través del aire como ondas sonoras. Estas llegan hasta los tubos auditivos y golpean junto al tímpano. El tímpano mueve, en este caso sería el yunque, el estribo y el martillo, transformando esa señal mecánica en una señal sensorial que nuestro cerebro la interpreta. Ahora, hay diferentes tipos de sonidos. Tenemos el sonido determinado o el sonido musical. El sonido determinado también es conocido como el melódico, el lineal, el tonal, y su característica principal es que se puede medir a través o determinar a través de notas. Notas que también a su vez están determinadas por frecuencia, y estas notas serían una representación de tanto de la altura y duración del sonido como tal. Podemos tener por un ejemplo que estas notas, al unirse con otras notas y crear armonías, tenemos lo que conocemos como música, como la balada número 14 o sonata número 14 de Beethoven para piano. Por otro lado, el sonido indeterminado también es conocido como el ruido, porque tienden a ser desagradables, molestos y solo se pueden imitar como tal. Su característica principal es que no pueden ser determinados como notas, como el triángulo. El triángulo es un sonido fijo, pero aunque se llamen ruido, como el que acaba de pasar, no significa que no sea sonido o no sea música. Por ejemplo, en Pirata del Caribe, la banda sonora usa triángulo, como el que pondré a continuación. Bien, por otro lado, las cualidades del sonido. ¿Qué tenemos? Las cualidades del sonido son sus características, y estas se pueden medir en cuatro fácilmente, que son la frecuencia, la intensidad, la duración y el timbre. ¿Qué es la frecuencia? También conocida como altura. Esta va determinada por la frecuencia de la vibración de las ondas sonoras. Así se puede distinguir entre tres tipos de sonidos, entre graves, una voz muy grave, o una voz muy aguda, mucho más femenina, se podría entender. Esta clasificación hace alusión a los parámetros que se pueden medir físicamente. ¿Y a qué me refiero por físicamente? Como usamos los hercios, el campo humano, el campo auditivo humano, va de entre los 20 a los 20.000. En cambio, por debajo de esos 20 están los infrasonidos, que solamente los pueden escuchar elefantes o topos. Y los ultrasonidos están por delante de esos 20.000. Y dichos ultrasonidos también son utilizados en las ecografías. Lo siguiente que tenemos es la intensidad. Intensidad viene a darse como el valor del volumen y es medido en decibelios. A menor decibelios, menor ruido. A mayor decibelios, más ruido o más intensidad del sonido. Como los ejemplos que le puse a mi derecha. La siguiente es la duración, y esto hace referencia a la longitud de onda. ¿Qué tan larga o corta es el sonido? Por poner un ejemplo. Eso es de una duración corta, porque la longitud de onda que transmiten las palmas es pequeña, mientras que otros sonidos, como un pito de un auto, son de intensidad más larga. Por último, y creo que es como que engloba todo, es el timbre. El timbre
determinaría qué características propias sonoras tiene el material que lo produce. Por poner un ejemplo, nosotros podemos tocar un fa sostenido en una guitarra, pero también en un violín, y dichos timbres no serán iguales, a pesar de tener cierta longitud de onda muy parecida. También la voz humana también representa esto, al haber voces más ligeras o voces más dulces.